Amables televidentes, sean todos bienvenidos al Telematutino 11, con mucha información, con buenas entrevistas. Estamos aquí por Telesistema Canal 11, en los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096. Buenos días a todos, un abrazo de bienvenida. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11. Señores, ya estamos en el mes de julio, 1 de julio, miércoles. Así es que tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Realmente se han producido cambios importantes en la vida del país después de lo que ha pasado en la República Dominicana y en el mundo desde marzo hasta la fecha. Vamos a hablar de todo eso, así que le damos la bienvenida y les invitamos a que se queden con nosotros. Aquí habrá información objetiva, veraz y cosas que usted no va a escuchar en otros programas. Pasamos del estado de emergencia al estado de epidemia nacional. ¿Qué lo controla la Ley General de la Salud? Era como decía la oposición, no hacía falta el estado de emergencia porque la Ley General de Salud le da potestad al ministerio de hacer muchísimas cosas, como por ejemplo prohibir vuelos de un país, abrir o cerrar determinadas actividades económicas. Pero yo diría que prácticamente la economía está abierta. Hoy se inician los vuelos. Es decir, que vamos a tener dominicanos y turistas que vienen de países donde el virus no ha sido controlado. Hoy se abren los restaurantes, los hoteles. Es decir, una serie de actividades a sabiendas de que no hay un control. No hay un control. Yo lo único que les digo, amables televidentes, que a partir de ahora es que hay que cuidarse, porque resulta que uno de los pocos países que abrió la economía con la curva así, con la curva a 1000, nosotros estamos igual que los Estados Unidos y que a Latinoamérica. Mientras Europa aplanó la curva de infectados y de contagiados, la de nosotros sigue subiendo y usted lo ve en los boletines cada día. Claro, más pruebas, más infectados, más muertos. Bueno, indudablemente, Ramón, tú sabes que la economía dominicana se abrió y las actividades por la presión que se le ejerció al gobierno, porque de parte del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud se dijo en ese momento que no estábamos preparados. Pero se sumó y se restó y la presión y la actividad política, indudablemente, pues hizo que abriéramos en el momento que abrimos. Y ya es una realidad de que en medio de este panorama donde cada vez es más evidente el contagio, tenemos que aprender a convivir con esto. Esto cuesta mucho para la economía, la pérdida de empleos, la disminución estrepitosa de las actividades económicas. Hay mucha gente que no ha recuperado su trabajo, otros que viven de la informalidad, pues todavía tampoco tienen la recuperación de sus ingresos. Entonces, hay dos temas, el tema sanitario y el tema económico. ¿Cómo no afectar uno ni otro? Y es una responsabilidad de todos, del gobierno, de aplicar las políticas pertinentes y los controles adecuados. También el empresariado y la población en sentido general. Y cuando vemos en las redes sociales, sobre todo, la muchedumbre desafiando a lo que dicen las autoridades, y a lo que saben que está ocurriendo del coronavirus, pues estamos en medio de un país que no le tiene miedo a la epidemia y que después son los mismos que van a reclamar y que van a decir que no hay cama, que no hay medicina, que el gobierno no está haciendo nada. Es una pena que no lo tomemos esto en serio. Ya abrimos hoy. Yo pienso que hay sectores que ya no aguantaban más. Obviamente hay un protocolo en los hoteles que deberá ser cumplido, en los restaurantes que deberá ser cumplido y en todas las actividades, las áreas de las actividades económicas, dependiendo del tipo de negocio que sea, pues deberá acatarse para que sobrevivamos. El problema es, lo menos que queremos es que vuelvan a cerrar el país. El problema es quién va a hacer cumplir esos protocolos. Yo sé que sí, que los hoteles lo cumplirán. ¿Quién va a ir acá a visitar a los restaurantes? ¿Quién va a ir a visitar a los colmadones? Porque los colmadones van a abrir. ¿Quién va a evitar que haya acercamiento físico? No hay control. Es decir, yo no cuestiono la apertura, era inevitable. Ahora, lamentablemente, aquí hubo 2 meses en donde pudo aplanarse la curva. Si en esa semi-cuarentena se hubiera aplicado las medidas con mano férrea y además se hubieran hecho mayor cantidad de pruebas.
Obviamente no habrá una recuperación. Por ejemplo, hay países como España. ¿Qué dijo España? Mire, los turistas españoles pueden ir a República Dominicana. Ahora, cuando regresen, tienen que echarse una cuarentena de 14 días. Y eso va a pasar con muchísimos países. Pero además, mi temor es que van a venir dominicanos de varios estados de los Estados Unidos donde la pandemia está a 1000. ¿Y qué es lo que van a hacer en el aeropuerto? Ponerle el termómetro, que eso no sirve para nada. Porque eso usted tiene fiebre porque ya usted está grave. Pero nada. A Dios que reparta suerte. El Señor siempre protege a este pueblo. Así mismo y también es, la Virgen de la Altagracia. Mira, por otro lado, la Policía Nacional ayer admitió que son policías Miguel Arturo López Florencio, el esposo de la candidata diputada Rosamelia Pilarte, y uno de sus hijos. Aquí se estila mucho que los narcos los enganchan a la policía o al ejército. Recordemos que Quirino Ernesto Paulino lo hicieron capitán del ejército, porque esa es una forma de protección, de disponer de un carnet que le da luz verde, y eso se repite y se repite y nunca se suspende. Ahora, mi teoría con este caso es que el gobierno, independiente, porque yo no estoy diciendo si son narcotraficantes o no, usa el expediente del narcotráfico contra los opositores. Recordemos a Quirino Paulino, que quien lo mete preso es Leonel Fernández, quien lo extradita es Leonel Fernández. El gobierno trajo a Quirino por el Salón de los Embajadores para que Quirino enlodara a Leonel Fernández, que era líder del partido, pero eso era parte del plan de João Santana, el brasileño que está preso. Con el caso también del otro narcotraficante, Yamil Abreu Navarro, ese tipo lo eligen en el 16-20, director municipal por el PLD y el PRD. En el 17 lo piden en extradición. Él se pasa al PRM y entonces ahora lo meten preso. Yo no digo, él puede ser mayor, yo lo que digo es cómo se está manejando políticamente. El caso de esa familia poderosa de La Vega. Ahí hay una foto, muestra al director de ellos con el presidente Danilo Medina, porque ellos eran PLDistas. Usted me va a decir que usted va a mover 7.000 millones de pesos en el sistema financiero de un día para otro. Pero además, ese tipo de movimiento la banca lo reporta al organismo supervisor. ¿Y por qué no actuaron? Ahora, porque estaban en el PRM. Es decir, mis narcotraficantes como César el Abusador, eso yo lo protejo. Los narcotraficantes que son de la oposición, a eso yo los meto preso. Ramón, ese tema del narco y de la vinculación con los partidos y también del narco y de que las autoridades conocen de los expedientes, le dan seguimiento y en un determinado momento lo sacan, no es exclusivo de la República Dominicana. Se le da seguimiento por un tiempo y a veces supuestamente por estrategia y hasta por conveniencia se saca o no en determinado momento. Es lamentable, pero desde hace ya quizá un par de décadas, el narcotráfico está haciendo mucha presencia en la República Dominicana, en todo el sentido de la palabra. Algunos dicen que es parte importante de la economía. Nuevamente, para mover esa cantidad de recursos y esa exhibición de riqueza, tiene que haber, claro que sí, complicidades y acompañamiento. Pero este tema yo creo que ningún partido está exento de tener quizá un narcotraficante favorito porque que han convivido con nosotros lamentablemente en los últimos años en el país. Recordemos el caso de Figueroa Agosto, Quirino, César el Abusador, etcétera, etcétera. Entonces, sigue siendo una tarea pendiente y recordemos los ajustes de cuenta de 2000 al 2004 y las vinculaciones que tenían con altos funcionarios del gobierno de ese entonces. Saco a relucir esto porque debemos ver la película completa. La película completa. Sí, pero quien tiene la responsabilidad es el gobierno, no son los partidos. Los partidos deben de tratar de crear mecanismos internos de vigilancia. Yo insisto que por eso en la ley de lavado de nuevo hay que poner a los partidos políticos como sujetos obligados de información.
pero es el gobierno. Oiga. Señores, César el Abusador, todo el mundo sabía quién era César el Abusador. El abusador viene porque él mató gente en lugares públicos, él dio golpizas en lugares públicos y nada le pasaba. Y todo el mundo sabía de la fortuna. Lo pero piden fue en el propio extradición. Procurador General de la República que dio a conocer lo de César el Abusador y que comenzó esa investigación. Quizá por presiones, no sabemos, pero fue esta Procuraduría. Porque lo pidieron en extradición los Estados Unidos. Y aún así lo siguieron, pues lo siguieron también, que el hombre se le fue por Barahona. Él tuvo un resort el fin de semana. Supone que un hombre, y entonces el lunes hace un aparataje, pero lo llamaron, huye, vete. Y el tipo le dio tiempo ahí a Barahona. No. Yo lo que veo es que nunca vamos a salir del narcotráfico mientras usted tenga gobierno que utilicen el narcotráfico como arma política. Si el narcotraficante mío está a salvo. Si sale de mi regazo, entonces lo meto preso. Por otro lado, Ramón, señores, pero también, mientras la política siga siendo tan cara y los partidos sigan aceptando narcotraficantes como candidatos, tampoco vamos a solucionar el problema. Porque hay partidos que saben y están punteros en las encuestas. ¿Por qué? Porque tienen el dinero. Y los partidos lo saben a qué se dedican y lo tienen ahí. Yo no estoy tan seguro de eso, Jacqueline, porque el problema es que, por ejemplo, esa familia tenía varias empresas. Era un productor avícola. Y le dieron la Procuraduría. No, yo no estoy hablando de esa familia. Yo no estoy hablando de ese caso. Yo estoy hablando de otros casos. No, pero como tú dices que hay candidatos punteros y el único candidato puntero es Luis Abinader. A que yo sepa, ¿no? No, candidatos a diputados, candidatos a diputados y a senadores y eso, que se vinculan al cosa. Claro que no, a candidato presidencial en ningún momento me he referido. Mira, por otro lado, un caso inaudito, en la Junta Central, en la Junta Electoral de Santiago, se robaron 37.5 millones de pesos en efectivo. En la época de la transacción electrónica, yo no me imaginaba que se tuviera tanto dinero para pagar en efectivo a los delegados, pero bueno, parece que ese es el método. Jaime Tomás, que es comunicador, dio una declaración ayer y dijo que eso fue un sabotaje, pero que no van a poder porque ya la Junta le va a reponer el dinero. Hay 4 policías electorales, que imagino que eran los que estaban ahí cuidando, que están siendo investigados. Ay, Ramón, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabías que habían 37 millones de pesos en efectivo en la Junta de Santiago? No, no me sorprende. Yo pienso que ese es un caso bastante fácil de resolver. ¿Quién sabía que ese dinero estaba ahí? ¿Dónde estaba guardado? ¿Quién sabía? Ese es un caso fácil, muy fácil de resolver. Pero además, ¿por qué esa necesidad de dinero en efectivo? Como usted puede hacer las transacciones electrónicas a los delegados, claro, y que ellos vayan al banco y saquen su dinero. No entiendo. Por otro lado, claro, señores, la misión de la OEA se reunió con la Junta Central Electoral, se reunió con el presidente de la República, una misión de 80 miembros, 14 vinieron del exterior mínimo, y los otros son o funcionarios locales o personas que fueron escogidas por la OEA. Siempre ellos, los observadores y todo el mundo repite el estribillo que hay que respetar los resultados de las elecciones. Eso se entiende, claro, si las elecciones son limpias. Porque si en la elección hay fraude, usted no tiene por qué respetar los resultados, pero si las elecciones son limpias, hay que respetar los resultados. Así es. Lo que pasa es que a veces se da la impresión de que para que sean limpias tienen que ganar determinado candidato. Y la Junta tiene que cuidarse muy bien de eso, hacerlo tan bien que no queden dudas de que quien sea que gane, ese es, y que no haya cuestionamiento. Por eso es tan importante el papel de la Junta Central Electoral. Y yo espero en Dios que el que gane, gane con muchos puntos de diferencia. Porque cuando hay muchos puntos de diferencia no hay posibilidad de pataleo. Pero si la cosa es cercana, pero todo pinta que no va a ser cercana. Yo creo parcialmente en las 3 encuestas últimas que salieron. Parcialmente, porque yo siento que podría haber sorpresa. Finalmente tenemos declaraciones de los candidatos. Luis Abinader ayer
juramentándose a Charitín Goico, se le han sumado muchas figuras del espectáculo. Dice que el gobierno está desesperado y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de quedarse en el poder, eso yo lo he dicho varias veces. Leonel ayer fue a una entrevista que ha sido muy publicitada, que ha sido muy repetida en los medios escritos. Él dice que quien dividió el partido fue el que hizo el fraude en octubre y que la única posibilidad del PLD de quedarse en el poder es si esos votos se canalizan a la fuerza del pueblo. Y oh, qué bien, el candidato oficialista se proclama pro vida, de la familia y también cristiano. Y cristiano, ¿cómo es cristiano? Cristiano, sí, qué bueno. Qué lástima que cuando su presidente devolvió 2 veces el Código Penal porque no incluía la despenalización del aborto, que es el tema que ha estado en discusión ahora, él no se pronunció. Pero la cosa es así. Lo lamentable incluso es que están utilizando el tema religioso en la campaña contra determinado candidato. Yo creo que la religión no debe de mezclarse con la política. Y el religioso simplemente tiene que votar, al igual que todos nosotros, por quien le diga su conciencia. Ahora, Ramón, pero es que los mismos obispos y demás están diciendo que no voten por tal candidato, que no voten por candidatos que digan tal cosa o que estén a favor o en contra de tal o cual tema. Sí, pero una cosa puede ser el obispo, puede ser el sacerdote o el pastor, y otra cosa es que el religioso lo escuche. Ellos están en su derecho de decir no voten por fulano. Ellos están en su derecho. Y el que sea cristiano está también ahora, en ¿tú su sabes derecho qué, de Ramón? saber por quién votar. Mira, ahora, en los últimos días de campaña... Yo siempre he cuestionado, Jacqueline, religiosos que usted lo ve que van a la basílica los días 21 y que no creen en Dios. O gente que tiene una vida personal, amoral, hablando de familia, gente con muchísimas amantes. Entonces, no, eso Dios lo castiga. Una de las cosas que más predicaba el Señor era contra la hipocresía, contra los que se vestían de ovejas siendo lobos. Entonces a mí me molesta cuando un político habla de Dios o habla de que es cristiano sin serlo. Eso, tarde o temprano el Señor le da su castigo, aquí o allá arriba. Mira, yo sigo insistiendo, Ramón, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y te voy a decir, en los últimos días de la campaña se ve lo que es la campaña sucia. Ha salido a relucir el tema del narcotráfico, bueno, de que si era, y muchísimas otras cosas más. Y el tema de la religión y de la preferencia, de lo del aborto, etcétera, etcétera. Ahora, particularmente y humildemente creo que ya los votantes tienen la decisión tomada y que esos temas, el dominicano es muy emocional. Cuando simpatiza por un candidato, no cambia su parecer por ese candidato, de ese candidato, y le es fiel. Si tomó la decisión, yo no creo que una campaña a última hora vaya a cambiar la voluntad y la preferencia electoral que ya está tomada por la mayoría de los dominicanos. Estoy de acuerdo. Yo recuerdo con el 2004, cuando los medios ya estaban cerrados, le sacaron una cinta a Leonel Fernández, donde le editaron muchísimas cosas. Y eso no pudo. Cuando el pueblo toma una decisión, mire, no vale campaña sucia, no vale nada. No vale que le digan, eso es verdad, ni razonamiento, ni nada de eso. Tomó su decisión ya este pueblo. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, con una cartera amplia para la vivienda, para el consumo, pero ahora especialmente dirigido a los sectores productivos que son los llamados a ser la locomotora de la economía y que necesitan ese capital tan importante para reponerse de las pérdidas, para aumentar sus inventarios y las importaciones. Diríjase a cualquiera de las oficinas de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Nuestro invitado en el día de hoy es el ingeniero Deligne Ascensión. Él es secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno, una posición de mucha responsabilidad en este momento. Así es que en unos minutos no se pierdan la entrevista
con el ingeniero del IGNE Ascensión.